Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo este hermoso tutorial de cómo hacer el efecto de virtualización de la serie de código Lyoko. A ver, vamos a reconectar primero este nodo. Vamos a mostrar este efecto. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo necesitan un modelo, una animación con un determinado framerate. Vamos a primero reproducir esta animación. Hoy, salud para mí. A ver, esta animación tiene 100 frames y está a 30 frames per second, 30 frames por segundo. Ya tenemos nuestra animación y la renderizamos. Ya que tenemos nuestra animación renderizada, hacemos una igual, solo que con otro material, o el material que queramos, holográfico o no holográfico. Acá tengo, estos son mis nodos. Pongo una layer weight con un math node que es add, añadir un mix shader para mezclar el transparente y la emisión. Y todo lo conecto en material output. Tengo esta que es un poco más compleja, que le ponen como un wireframe, pero no es muy bonito. Igual se las muestro. Tiene un layer weight, un add, un transparent, un emission, un wireframe, y todo se incluye en un mix shader, el wireframe es como el factor, y le pongo un light path, pero en transparent depth, en un mix shader, y este mix shader lo conecto a un material output. Y acá es cuando ahí acá es como se ve el material, bastante lo gráfico, ¿no? A ver, esta es otra prueba que tiene el mismo material. A ver. Solo que ahora le puse un wireframe modifier de por sí y se ve así como si tuviese la malla. Y puedo aumentar el espesor o deducirlo. Solo arrastrando. Siempre estoy usando el mismo modelo, no lo estoy cambiando. Siempre es el mismo modelo con el mismo frame rate. Y esta vez solo le añadí un plano que gira y desprende partículas. Este es mi sistema de partículas. Tiene un número de 500 partículas. Empieza en 100 y termina en 75. Las partículas tienen un tiempo de vida en 75. No es random. Se desprende de las caras, que solo hace la cara. Tan cheater. A ver. Tiene rotación. Con velocidad. Tiene velocidad. Una rotación aleatoria. Tiene físicas newtonianas. En render el emitter no está. No se ve el emitter cuando se renderiza la animación. A ver. No hay niños. No hay settings de campo de fuerza ni grupos de vértices, no hay ninguna propiedad aleatoria, no hay ninguna textura. Y elijo solo el objeto, elijo este objeto, el plano, elijo este plano, maldición, ¿dónde está? Elijo este plano como objeto de partícula, elijo este plano que se llama plano bello. El objeto plano bello, rotación y escala. Mira, puedo agrandar la escala de cada partícula. Puedo reducirla. Puedo hacerle un tamaño aleatorio. Bueno, ya está. A ver, aceptar, listo. Ya que renderizamos todas las animaciones, entramos nuevamente a Blender. Bueno, yo borro el cubo, no es necesario borrar el cubo, pero yo lo borro. Vamos a Cycles, a Compositing, vamos a Use Nodes, Backdrop, Under Layers, Erase. Vamos a ver, Movie Clip, duplicamos.
Add alpha over. Conectamos estos en el alpha over. Pero antes que eso añadimos un viewer. Ahora vamos a conectar este con este de arriba con este de arriba. Vamos con este y este también lo conectamos con este. Añadimos una máscara como factor. No, este no. No, este no. Add mask. Una máscara como factor. Todo va a tener sentido. Uy. Igual no hay nada porque no hay nada, así que es como, vamos a ver. Vamos al directorio donde tengo las cosas. Elegimos primero materialización. Este es el primero y este es el segundo clip de video. Acá arribita va nuestra imagen holográfica y en la parte de abajo va el original. Acá tenemos nuestra máscara. Ahora no tenemos ninguna máscara. Así que ahora vamos al editor de video. No, perdón, este no es. No importa, dejamos así. Vamos a Movie Clip Editor. Vamos a default. Vamos a ver Movie Clip Editor. Pues yo lo hago así porque soy bien ciego. Vamos a ver. Vamos a No Editor. Vamos así. Ya tenemos todo así. Hacemos esto más chiquitito. Con backdrop para poder ver. Elegimos nuestra pista del normal. Elegimos el normal. Elegimos máscara. Nueva máscara. La nombramos Mascarín. Un nombre como quieran. Yo lo nombré así para identificarla más fácil. Mira, la máscara Mascarín. A ver, ahora vamos con control clic izquierdo. Háganlo como quieran. Uy. Vamos a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a cíclica, máscara cíclica. Vamos con, a ver, más display con smooth y overlay. ¿Ven? Ahora sabemos que nuestra máscara sirve. Miren, si muevo, a ver, vamos a seleccionar todos los puntos, movemos la máscara y ven. Pero queremos que sea más, ¿cómo decirlo? Queremos que nuestra máscara tenga un cachito más de suavidad. Entonces apretamos Shift S. No, Shift y clic izquierdo y metemos. No sé qué le pasa a mi máscara. Seleccionamos todo con el botón A. Arrastramos para arriba. Si quieren arrastrarlo así derechito, aprieten la G y la I. Y. Y ponen. Pues primero terminar la animación 100. Vamos a ver. A ver. N. No. Máscara. Animación. Insertar fotograma clave. Y ahora vamos a la 100. G. I. Máscara, animación, insertar fotograma clave. Y ahora tenemos, a ver. No sé qué le pasa a esto. Se puso loco, pues se ve así. Si no andaría bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué demonios se ve así? ¿Por qué te ves así? ¿Por qué me traicionas? Igual no importa, se debería ver bien. Pero creo que hay algo que... A ver. Overlay. A ver si ahora se ve bien. Qué raro. Creo que acá puse a rellenar hoyos. Por si acaso, pero si hay un hoyo raro.
Ahí está, creo que se ve bien. Ya hasta ahora solo ponen la calidad que tenga la imagen, o sea, la ventana de render, vamos a no sé cuánto tiene la imagen, el mío está 720 y a 30 frames per second. Lo renderizamos como video o como imágenes. Si quieren pueden renderizarlo como imágenes o como video. Yo lo renderizo como video. Chan chan chan. Encoding, no sé, yo lo pongo en H264 MP4. Esto ya pueden hacerlo como ustedes quieran. Fijo high quality, good. A ver, un output, el output que quieran pueden tenerlo. Desktop, se lo pongo en desktop y listo. Adaptar. Ya ponen render animation. El ancho o el largo de la pluma. A ver, por ejemplo, a ver. No. La pluma y el tamaño de esto pueden hacerlo como quieran, pueden moverlo en la dirección que quieran, no sé qué efecto quieren lograr. Si la pluma es más grande va a ser como más suave la transición. Si la pluma es más pequeña va a ser un poquito menos suave, va a ser un poquito más dura la transición, va a ser como que ¡pum! Así, va a ser como la transición entre uno de los clips de video y el otro va a ser muy brusca, no va a ser como suave. Ahora ya no lo guardo porque ya lo hice. Y vamos a ver cómo queda. Eso sería todo por el día de hoy.